¿Alguna vez te has planteado cómo comenzar una conversación en alemán con una persona desconocida que dure más de 10 segundos? Pues ahora en este vídeo te voy a mostrar 10 frases para ayudarte a conseguir este objetivo. Verás que algunas te sorprenderán. Vamos allá. La primera frase, lógicamente, el tiempo siempre nos va a funcionar. El preguntar ¿cómo va el tiempo? Para que puedas leer las frases que te he preparado, puedes descargar gratuitamente esta ficha donde te escribo la frase en alemán y la traducción para que lo recuerdes. Muy bien, te voy a dejar un ratito para que lo bajes, puedes parar el vídeo y ahora vamos a continuar. La primera frase que te dije es sobre el tiempo, siempre nos va a funcionar. Ganz schön kalt heute, oder? En el caso de que haga frío. Otra de las frases típicas tiene que ver con eventos que estén ocurriendo en ese momento, por ejemplo, de fútbol, de algún deporte, algo regional quizás. Si tienes esa información, por ejemplo, ¿Haben Sie auch das Spiel gestern gesehen? ¿Vio también el partido de ayer? O otras frases del tipo ¿Feiern Sie auch Weihnachten, Ostern, Silvester mit der Familie? Sería también muy típico. Celebran la Navidad, la Pascua, la Nochevieja con la familia. Otros comentarios pueden tener relación con el local donde estamos. Por ejemplo, Ich finde den Kaffee hier wirklich gut. ¿Kommen Sie öfter her? Me gusta mucho el café aquí. ¿Viene a menudo? Una forma súper fácil de iniciar una conversación. Esto no solamente funciona en Alemania, esto funciona en todos los sitios. Lógicamente, porque es conectar el sentido común que todos llevamos con nosotros. Si te está gustando este vídeo, dale like y suscríbete porque me va a ayudar muchísimo para el futuro poder darte información intercultural, todas mis ideas y toda mi experiencia a la hora de estudiar mejor idiomas. Continuamos con la segunda sección de frases cuando ya conocemos un poquito a la persona o hemos hablado un poco más, donde vamos a compartir información personal. Mi consejo es que empieces siempre tú a dar información sobre ti mismo, por ejemplo, con los hobbies. Puedes hablar de tus hobbies relacionado siempre con algo que esté a tu alrededor, que sea lógico, natural, sacar el tema. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? Otra frase muy típica sería ¿Waren Sie schon mal in Spanien, Italien, Portugal? ¿Ha estado alguna vez en España, en Italia, en Portugal? Elemento también cultural relacionado con la comida. Ich suche ein gutes Restaurant in der Nähe. Haben Sie einen Tipp? Busca un buen restaurante cerca. ¿Tiene alguna recomendación? Esto apela siempre a que las personas tenemos esa tendencia natural a ayudar a los demás cuando vemos que necesitan ayuda y nos parecen personas simpáticas, abiertas, no peligrosas. Muy bien, hemos hablado de las frases que puedes utilizar. No se te olvide también los temas que son tabú, como por ejemplo la política, la religión, lo que ganas en el trabajo. Ten en cuenta que en España, por ejemplo, tenemos, no sé, una tendencia un poco a coquetear con lo poco que se gana, sobre todo a ciertas edades. En Alemania, ganes mucho, ganes poco, nadie quiere que tú sepas cuánto ganan, ¿no? Pues es un tema de comparación muy feo, no se hace. Recuerdo una vez que metí la pata al principio porque para mí, bueno, no era un secreto de estado y la persona reaccionó de forma muy delicada, no me dijo nada, no me contestó simplemente, pero en su cara me di cuenta de, Marta, has metido la pata, esto no se hace. Bueno, aprendemos de los errores, ya sabes. Cuando interrumpas a una persona en una situación, utiliza una de las frases de este vídeo que te muestro arriba, donde puedes
interrumpir a una persona en una conversación o cuando está haciendo algo de forma educada para poder comunicarte con ella. Estas frases serían, por ejemplo, Entschuldigung, darf ich Sie kurz stören? Disculpe, ¿puedo molestar un momento? Ich bin neu hier. Haben Sie vielleicht einen Tipp für mich? Soy nuevo aquí, ¿tiene algún consejo? A los humanos nos encanta dar consejos, sobre todo cuando tiene relación con nuestra ciudad, con nuestras tradiciones, la comida que se sirve. Por eso aprovecha tu curiosidad para dar la posibilidad a la gente también de comunicar contigo, pero siempre, especialmente en Alemania, eres tú que tiene que empezar una conversación. Normalmente los alemanes son tan respetuosos que no te preguntan porque no quieren molestarte. Eres tú, cuando necesitas esa cercanía, el primero que tiene que iniciar una conversación, y lo más fácil es hablando de ti mismo un poquito y preguntar por algo que te interesa de verdad sobre lo que estás viviendo en ese país cuando estés, por ejemplo, en Alemania, en este caso concreto. Muy bien, en el caso de que nada te funcione o tengas la sensación de que no me sale hablar de nada, bueno, pues hay una frase, este es un bonus, hay una frase mágica que también funciona siempre y es la siguiente: Ich finde Deutsch wirklich schwer. Haben Sie Tipps? El alemán me parece realmente difícil, el idioma alemán, lógicamente. ¿Tiene algún consejo? Esto es genial porque los mismos alemanes reconocen la dificultad de su propio idioma y siempre es un tema de conversación ameno, divertido. Sí, de alguna forma se sienten también orgullosos de la complejidad de su idioma y entienden nuestros problemas como los extranjeros a la hora de utilizarlo de forma fluida, y es una forma de conexión súper bonita. Si tienes más ideas, otros temas de cómo inicias tus conversaciones en un idioma extranjero, por favor, apúntamelo en los comentarios. Me encantará saber tus métodos y cómo lo haces tú. Que tengas una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerda bajar la hoja para volver a repetir estas expresiones.